Lo que estamos escuchando es parte de Necesito Poder Respirar, la vida de Jorge González, un podcast que se estrenó reciencito, está salido del horno, está por supuesto en Spotify, es parte de Podium Podcast. El propio Jorge González a través de sus redes sociales lo compartió porque está lleno de testimonios que dan cuenta de su historia y que son estrechez de corazón. Tal vez no es casual porque es el último disco Los Prisioneros, pero algunos dicen que es el primero de solista de Jorge González, y el primer capítulo, el que podemos escuchar, precisamente se adentra en esa etapa de la historia de Jorge, en la etapa de solista. Los responsables principales de toda esta producción, que tiene un equipo muy completo detrás, por supuesto, son Nicolás Alonso y Jorge Aspillaga. Ambos estuvieron a cargo de la investigación. La voz que escuchamos es la de Nicolás, además. Les damos la bienvenida a ambos por estar acá, muchachos, y felicitaciones. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder conversar de Jorge. Oye, escuchamos obviamente ya el primer capítulo, queremos escuchar los otros 5, sabemos que son 6, que es súper bonita la manera en que buscan cómo contar la historia de Jorge con su voz, a partir de archivos, pero también de una entrevista, y con la voz de las personas que formaron parte de la vida de Jorge González. Claro, de hecho, lo conversábamos con Jorge Aspillaga. Hay muchos Jorge, hay que decir apellido, que es investigador de la serie. Un poco cuál iba a ser los pies forzados que nos íbamos a poner para contar la vida de una persona que no solo es un ícono social y un genio musical y alguien que atraviesa la historia de este país, sino que por supuesto es alguien de quien se ha contado mucho, hay series, hay libros, y un poco qué es lo que nosotros podíamos decir y podíamos contar y podíamos mirar que nos dijera algo a nosotros mismos y pudiera decirle algo a otro, ¿no? Y un poco el primer pie forzado que nos pusimos fue que para salir en la serie tenías que haber estado ahí. Como que no queríamos hacer una cosa de opiniones sobre Jorge González, sino tratar de ir a buscar a sus músicos, sus productores, sus exparejas, sus amigos, familia. Un poquito como si vamos a hablar de Jorge, que hablen quienes estaban en ese momento más arriba, más abajo, en sus victorias, en sus derrotas. Para poder llegar a una mirada compleja y verdadera de un personaje que por supuesto siempre va a ser inabarcable. Esa complejidad es parte como del personaje, ¿no? Porque tú decías algo muy cierto, de cómo le damos un enfoque de alguien que ha estado como en nuestro espacio en algún lugar, casi toda la historia, del cual se ha dicho, se ha escrito tanto, y darle una vuelta de tuerca, ¿no? ¿Cuánto les ayudaba o les complicaba el formato en el que está, ¿no? El podcast como herramienta. Yo creo que el podcast como herramienta nos ayudó un poco a contarlo todo. O sea, es un héroe musical y eso ya nos daba como el pie para poder mostrar la música y que hablaran las canciones, porque él es muy honesto, es algo que decimos siempre, entonces las canciones pueden hablar por sí solas. Pero también el podcast en términos de producción tiene unas ventajas que de repente uno puede entrevistar solo con su grabadora, claro, y no ir con un equipo audiovisual, claro, y que la gente, oye, ¿y cómo me veo? ¿Y qué me voy a ver? O te reprime, te limita. Claro. Hay como ciertas... invasivo puede ser, sí, y esto no. Hay ciertas ventajas que tiene como la producción del podcast como para conseguir a esta gente, entonces... Claro, y en términos como narrativo, el podcast también es un formato cuyo elemento principal de alguna manera es la imaginación. Entonces siento que de Jorge todos tenemos un Jorge González propio, porque es una persona, y algo que también hablábamos con Jorge, uno escribe su historia, pero es imposible contar su historia sin estar contando la historia del país de alguna manera, porque lo atraviesa completamente. Y es lindo como poder ir en busca de contar una versión que buscamos que sea honesta de él, pero que cada auditor pueda como rellenarla también con su memoria emotiva y con su propia historia de haber vivido en este país. Entonces ahí hay algo que nos gusta mucho del formato también. Y en términos logísticos, ¿cómo fue el poder desarrollar este podcast, encontrando el acceso a las fuentes, el poder, porque además entrevistar a Jorge González uno puede planificado, con una idea de temas y todo, pero nunca vas a saber con qué vas a salir de ahí? Sí, es verdad. Mira, nosotros partimos con un material que fueron 10 cassettes de Emiliano Aguayo. Ajá. Que él hizo un libro que se llama Maldito Sudaca, que es como una biblia de Jorge, que salió en el 2004, justo cuando ya se había separado Los Prisioneros por segunda vez. Y bueno, agarramos ese material y ahí con Nico empezamos a explorar, a
empezar a entrevistar gente y decidimos primero como un poco como rodear a Jorge antes de llegar a Jorge. Entonces partimos con... Fue difícil igual, al principio, hace un año atrás, justo en esta fecha, estábamos un poco cabeceando. Estamos en crisis. Nadie nos contesta, nadie quiere hablar, ¿qué vamos a hacer? Y de repente empezó a contestar Gustavo Santolaya, empezó a contestar el Tan Lavín, que fue baterista en la época del disco solista, y como que empezó todo a fluir de mejor manera. Hasta que llegamos a Jorge, teníamos un poco de miedo, nos habían metido mucha gente sobre cómo entrevistarlo, si es que quiere, con que no, que va a ser imposible. Y fue súper natural, Nico hizo el contacto. La verdad, como decía Jorge, un poquito como... Bueno, quizás el otro pie forzado era como hagámonos nuestra propia idea de Jorge a través de las entrevistas, ¿no? Como más allá de la serie, los libros, todo lo que se ha dicho, no dicho, tratemos de conocerlo desde la gente que lo conoce. Y vamos viendo con qué nos encontramos, ¿no? Entonces como que más que ir directo a Jorge, partimos como por fuera y cada vez más acercándonos, y en algún momento ya, por supuesto, Jorge ha tenido una relación muy tirante con la prensa de manera justificada, creo yo, de parte de él. Sí. Entonces también hubo que generar un poco de confianza, y a medida que una entrevista llevaba a otra... Como que nos fuimos acercando a la gente que ya estaba con él día a día. O sea, claro, y creo que la penúltima gestión, después entrevistamos también a Cecilia Guayo, pero que fue una entrevista súper importante también, pero fue decir, bueno, ya escribamos la Jorge. Sí, vamos. Y yo le escribí, y él me dijo de manera muy gentil y muy desinteresada, como, ya, pues vente a mi departamento. ¿Cuándo? Mañana. Muy Jorge González, claro. Y yo fui como preocupado de hacer una buena entrevista, y lo que me encontré fue una persona muy, no solo muy gentil, sino muy interesada como en un poco la mirada que estábamos tratando de encontrar. Yo le dije, mira, a nosotros nos interesa mucho un momento en que siento que un poco decidiste quién ibas a ser, ¿no? Como un momento definitivo, que es lo que pasa como en esta paradoja que se da cuando todo el genio que fuiste de niño te lleva como a ser o no una estrella. Superestrella, claro. La fama y el éxito, y como la contradicción o no, la paradoja entre eso y tus ganas de ser un artista honesto. Yo siento que ahí, en tu primer disco solista, algo se rompió, y yo quiero entenderlo y queremos entenderlo, y Jorge enganchó al tiro con eso, y nos sentamos y hablamos 2 días, 2 tardes largas, entero, no esquivando ningún tema, y él la verdad no pidió nada a cambio, y muy, muy interesadamente dijo, qué buena, ojalá que les quede bueno. Sí. Y es parte de lo que se escucha en este primer capítulo, efectivamente, ese periodo, ¿no?, en que de alguna forma la industria quiere captar a este rockstar chileno, llevarlo en limusina, como se cuenta, a hoteles 5 estrellas, y él entiende que no pertenece a ese mundo. Y uno, claro, hoy día con la distancia piensa, por ejemplo, uno de los extractos, ¿qué tenía que hacer Jorge González Noche de Ronda con Raúl Alcaíno, por ejemplo? Que eran movidas que hacía el sello, y que uno entiende que claro, que no tienen nada que ver con el Jorge González y lo que él siempre quiso hacer con su música. Ahora también se promete en los próximos capítulos de Necesito Poder Respirar que también van a hablar, por ejemplo, de la etapa con los prisioneros. Me imagino que van a estar los compañeros de curso, los ex prisioneros. Sí. Bueno, ex compañeros de curso hay. El segundo capítulo, bueno, se va a tratar un poco el origen y por qué a Jorge le pasa lo que le pasa en el primer episodio. Tenemos profesores, compañeros de curso, y bueno, nos contactamos con Claudio y Miguel, y ambos muy amablemente dijeron que no estaban interesados en participar. Pero así que están de cierta manera... Creo que le hacemos justicia igual. Bueno, hay mucho material de archivo también que... Y están quienes, claro, los que grabaron La Voz de los 80, los ingenieros que grabaron Pateando Piedras. Bueno, Fonseca, tenemos una... Hay un archivo. Jacqueline Fresar, un poco... Sí, pues su señora, su primera esposa, claro. Y amiga hasta el día de hoy. Sí. Claro, en varias... Y un poco, claro, orientado a esta pregunta, que es como la pregunta inicial del podcast, que es como... ¿A qué decide renunciar Jorge González cuando dice y nos dice yo nunca más voy a ser famoso? En el fondo, ¿a qué se refiere con eso? Claro. Y para eso necesitamos entender lo que ha vivido hasta llegar a ese punto y lo que va a hacer después, que es tremendo, pero no quiero spoilear todo. No. Pero... ¿Cambió en algo la percepción que tenían de Jorge González?
O sea, yo ahora lo encuentro más bacán de lo que lo encontraba. ¿Les gustaba? antes. ¿Les Sí. gustaba? A mí personalmente encontraba que es como el chileno máximo que puede, El mejor del mundo. que puede haber, ¿cachai? Como, Con todo respeto por todos los Sí, demás, pero es creo Jorge que- González Río y de ahí para abajo. sí, creo que es de una Cariño. raza que somos muy ingratos de repente con ese tipo de personas o que logran cosas más allá, ¿cachai? Pero lo siento más humano que nunca nomás. Creo que algo que hablaba con Nico, que siempre quisimos fue hacer un retrato honesto y un retrato a la persona que es Jorge González, porque está Jorge González, el ícono social, está Jorge González, el personaje de la prensa, Sí. está Jorge González, músico, Papá, que él ¿cachai? mismo dice que cambió mucho su familiar, vida. pero queríamos conocer al hombre, ¿cachai? Claro. Que sobre todo aparte era muy chico, o sea, Jorge cumple 60 años ahora en diciembre, son Sí. 40 años de La Voz de los 80, pero La Voz de los 80 tenía 18, 19 años. No, nos pasaba O sea, mucho como, claro, wow. a lo cuando No podía escribe, hacer ese disco a los 18. cuando escribe El baile de los que sobran tiene 21 años. Exacto. Y es un himno. Cuando publica Corazones tiene 25 Exacto. años. Entonces como que con los Beatles, escribiéndolo como decíamos todo antes como... los 29, 30. Exacto. No podía. Escribiéndolo sentíamos como que, oye, como que en mi cabeza siempre tiene 10 años más, como que tengo que acordarme de lo chico que es, de lo precoz que es cuando enfrenta la censura de la dictadura, tiene Claro. 24 años, es un niño muy lúcido y muy precoz en su genio. Y bueno, en mi caso, la pregunta que tú hacías, yo soy muy fan de Violeta Parra, pero me pasa, yo nací en Argentina y mi familia es argentina, entonces... De chico en mi casa no se escuchaban Los Prisioneros, ya más de grande fui muy fan del Corazones, qué sé yo, pero siento que un poco ambos, sabiendo y la importancia y la grandeza de Jorge, también ha sido un viaje para nosotros de conocerlo y de entender su música y de entender como desde hoy entrar en un Claro. mundo del que quizás no teníamos ideas tan preconcebidas y quizás en términos como de periodístico fue algo súper bueno para la serie. Solo una duda periodística a propósito de eso, porque ya no nos queda tiempo, pero ¿por qué decidieron hablar de que Jorge González fue? Yo entiendo que ya se retiró de los escenarios, pero nos puede sorprender con música todavía ese hombre. Al principio, Sí. cuando dice, porque ahí le estamos hablando como en un segunda persona, como imaginándonos a alguien que no lo conociera, digamos. Como uno en el celular y decimos, Claro, claro, como- digo, quizás debería decirte quién fue, en términos como de, claro, de De quién su momento de más quién ha rutilante. sido, claro. Ah, ok. De que fue sobre todo el líder de los prisioneros, que fue, pero Jorge, un poco cuando nos planteábamos cuántos capítulos y qué sé yo, nos lo imaginábamos como que hubiera vivido 6 vidas de alguna manera. Por eso son 6 capítulos. Y la séptima vida podría ser la de ahora. Es como a él le gustan tanto los gatos. Exacto, tiene con su sentido. libro. Obvio. Jorge es para siempre, decía además su despedida Claro. en algún momento en el Movistar. Pero hay muchos Jorges y bueno, tratamos de hacerle justicia y de comprenderlo y de, qué sé yo, dejar Bueno. que cada uno se forme su opinión también. Para eso les va a ayudar mucho este podcast que está súper recomendado para escucharlo. De verdad, felicitaciones chiquillos por Muchas el trabajo a gracias. ustedes y a todo el equipo que está detrás. Sí. A Podium Podcast por jugársela además por una de las grandes figuras de nuestra música. Y a Jorge González y toda su familia y amigos, gracias también por haberse prestado para dar sus testimonios y colaborar con un trabajo que también nos hace para la historia musical y el recuerdo y la memoria de nuestro país. Quiero decir nomás que, bueno, aparte del trabajo de dirección de Trinidad Piri, Sí. que estuvo hoy a cargo del buque, Luciano Correa. ojalá lo puedan escuchar con audífonos porque el trabajo musical de Luciano Correa, que es un músico joven chileno muy talentoso, yo siento que ahí hay un diálogo entre él y Jorge que va como por debajo del relato y de las cuñas y todo lo que nosotros decimos, que vale la pena prestarle atención a lo que él hace con la música. Sí. A mí me gusta mucho eso de este proyecto. La música también te va contando la historia, absolutamente. Todo el rato. Se la va llevando. Muchas gracias a todos, chao Oscarito, gracias a todos. Muchas gracias. Sí, también escucha mi podcast, también saqué capítulo ayer. Sí, de la comida picante y los Red Hot Chili Peppers. También lo pueden escuchar. Nos vamos, se viene el mediodía en ADN, que esté muy bien, hasta mañana. Pésima música.